Carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer la palabra del Señor en los versículos 8 y 9. Dice así, leo en favor de mis hermanos y ustedes corroboran en su Biblia. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. El título de nuestro sermón en esta mañana: Gracia revelada, misterio manifestado. Ese es el título de nuestro sermón. Gracia revelada, misterio manifestado. En el siglo XVI, el mundo religioso vivía en tinieblas. La fe se había mezclado con tradiciones humanas y el evangelio de la gracia se hallaba oculto bajo el peso de las obras. Los méritos y la autoridad de los hombres era quien determinaba la fe. Pero en medio de esa oscuridad, Dios en su soberana providencia levantó un movimiento que cambiaría el rumbo de la historia, que volvería a encender la luz de la palabra de Dios, y que esta palabra viva y eficaz ahora sería puesta en la mente y el corazón de muchos que andaban en tinieblas. Este movimiento se llamó la Reforma Protestante. Un hombre llamado Martín Lutero, al leer las Escrituras, descubrió una verdad que transformó su vida para siempre y dio un rumbo distinto, diferente, y encontró una verdad en la carta a los romanos: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Esa revelación no fue el producto del ingenio humano, sino una manifestación del plan eterno de Dios. Un plan escondido por los siglos, pero ahora revelado en Cristo Jesús. Y es precisamente lo que estaremos considerando en esta mañana: la gracia revelada, el misterio manifestado. Mi propósito en esta mañana es mostrar cómo esta palabra hoy sigue trayendo vida, cómo sigue cambiando, cómo sigue transformando, cómo sigue restaurando, cómo sigue esta palabra edificando vidas, y cómo la salvación que es en Cristo Jesús nos es revelada en Él. Lo primero que vamos a considerar en esta mañana, querida iglesia y amados hermanos, es, número 1, la sobreabundante gracia de Dios. La sobreabundante gracia de Dios. Dios en Cristo se excedió. Es lo que significa esa palabra abundante. Dios se excedió. Dios se pasó. Dios se extralimitó. Por supuesto, son expresiones humanas para describir esta palabra sobreabundante que usted encuentra en el versículo 8, que hizo sobreabundar. La gracia de Dios fue dada sin límite. La gracia de Dios fue dada sin límite alguno. Dios en Cristo Jesús te dará a ti y me dará a mí. Esa gracia sobreabunda para redención y para perdón. Permítanme ilustrarlo de esta manera.
para dar un entendimiento a la gracia de Dios. Un joven comete un delito grave y es llevado ante el juez. El juez, al leer el expediente, se da cuenta de que el acusado es su propio hijo. Pero como juez justo, debe aplicar la ley. Y hay que declararle culpable porque ha cometido un delito. El juez dicta la sentencia y la correspondiente pena. Pero luego se quita la toga, se baja del estrado y saca su chequera y paga él mismo la multa de su hijo. ¿La justicia se cumplió? Claro que sí, pero el amor del Padre cubrió la deuda. Eso es gracia. Así es la gracia de Dios. Dios no ignora el pecado, no es un indulto. Pero aquí está mi hijo. Él pagó con su sacrificio la deuda que teníamos con la justicia de Dios. Eso es gracia. Tenemos a un Dios de gracia. Este atributo de Dios es maravilloso. Nosotros merecíamos, escúchese bien, tú y yo merecíamos castigo, merecíamos el infierno, merecíamos la ira, merecíamos el enojo. Pero Dios en su Hijo nos otorgó su perdón y nos entregó su amor. Eso es gracia. Te lo repito, mis amados hermanos, tú y yo, todos nosotros, ¿qué merecíamos? La ira, el enojo eterno de Dios. Merecíamos la condenación, merecíamos la justa paga a nuestro extravío. Pero Dios nos dio en su Hijo perdón por nuestros pecados y nos dio su amor. Eso es gracia, amados hermanos. Gracia es que estando yo roto en 1000 pedazos y mereciendo la humillación, mereciendo la justa condenación, Jesucristo por su amor, por su perdón, hoy me restaura, me levanta y me transforma. Eso es gracia. En Lucas 15 hay una historia que se conoce como la historia del hijo pródigo. Usted recuerda esta historia que narra el Señor Jesús en términos de una parábola. ¿Qué nos dice esa historia? Que un padre tenía 2 hijos y que uno de sus hijos, el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue a vivir ¿cómo? Perdidamente. Lo gastó todo, lo malgastó de manera sórdida, de manera perdida. Fue un rebelde. Vivió una vida disoluta, una vida en desorden. Tocó fondo por cuanto deseaba aún comer las algarrobas de los cerdos. Pero ¿qué hizo el Padre? ¿Cómo lo recibió el Padre? ¿Qué hizo el Padre? Lo recibió con amor, le abrió sus brazos, lo perdonó, le cambió sus harapos, sus vestiduras, lo restauró completamente y le mostró a través de una fiesta cuánto lo amaba. Ese hijo pródigo nos representa a todos nosotros. Ese hijo pródigo te ilustra a ti, me ilustra a mí. Y Dios nos amó, nos perdonó, nos restauró. El Salmo 103 nos dice, el versículo 10 al 12, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. No lo ha hecho así.
Dios no ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestra maldad, no ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, engrandeció su gracia, engrandeció su amor sobre los que le temen. Cuánto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras reuniones. Ahora una pregunta que está ahí en el texto es: ¿cómo sobreabunda esta gracia? Está ahí implícita en el texto. Es una pregunta que le hacemos al texto mismo: ¿cómo sobreabunda esta gracia? El texto nos da dos palabritas que están ahí: sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. ¿Qué será entonces la sabiduría? Tiene que ver con la capacidad de entender lo que Dios revela. La sabiduría que está dentro de esa abundante gracia nos manifiesta, nos revela, nos ilumina, nos muestra el panorama de la vida cristiana. Esa sabiduría nos dice, nos da una ventana, nos abre una puerta para que podamos ver el plan de Dios, para que podamos ver el plan de la salvación. Nos da un panorama muy claro de la vida en Cristo Jesús. Nos da un panorama muy claro de lo que es el Evangelio. Nos da un panorama muy claro de lo que significa vivir en Cristo. Nos da un panorama de lo que significa vivir para Cristo. En otras palabras, cuando leemos la Biblia y nos acercamos a ella, Dios nos muestra su plan. Dios nos dice: este es el plan, este es el paso a dar, este es el camino que hay que seguir, esta es la senda que hay que transitar, estos son los senderos por los cuales debemos movernos, esta es la ruta que tú debes seguir. Eso significa sabiduría. Amén. ¿Está claro? La sabiduría a ustedes y a mí nos dice por dónde debemos seguir, qué paso hay que dar, qué decisión tomar y cómo hay que tomarla. Y eso tiene que ver con nuestra vida de hogar, nuestra vida con los hijos, nuestra vida con los padres, nuestra vida eclesial, nuestra vida laboral, nuestra vida en todo sentido. Los capítulos 4, 5 y 6 se van a encargar de mostrarnos cómo se aplica esta sabiduría. Los capítulos 4, 5 y 6 nos van a decir cómo se lleva a la práctica la sabiduría que nos es dada en Cristo Jesús, en esa gracia que sobreabunda. Pero no solo el Señor en su gracia nos da sabiduría. ¿Qué más nos da? Inteligencia. Inteligencia. Es el pensamiento práctico. ¿Cómo aplico el conocimiento de Dios a mi vida? En otras palabras, ¿cómo aplico la enseñanza de la vida cristiana? ¿Cómo aplico cada texto de la Escritura? ¿Cómo aplico lo que leo? ¿Cómo lo llevo a mi práctica de vida? ¿Cómo lo llevo a las tareas y encargos que tengo en mi hogar, mi familia? ¿Qué hago con esta palabra? Pablo nos está enseñando que la gracia de Dios sobreabunda en toda sabiduría y en toda inteligencia, en un pensamiento práctico. ¿Cómo aplico el conocimiento de Dios a una situación? ¿Cómo aplico el conocimiento de Dios a un problema? ¿Cómo aplico el conocimiento de Dios a mis hijos? ¿Cómo aplico el conocimiento de Dios en una situación, en un problema? ¿Qué me dice Dios? Eso se llama inteligencia.
Esta gracia no solo es suficiente, sino excesiva, generosa, y está acompañada de la capacidad de comprender a la luz del Evangelio la vida cristiana. También esta inteligencia que viene en la sabiduría de Dios nos da una lectura de lo que nos rodea. Nos hace ver la situación en donde vivimos. En otras palabras, esta inteligencia nos da el discernimiento, la distinción, nos da la oportunidad de poder identificar qué es conforme a Dios y qué no es conforme a Dios. Eso se llama cosmovisión. La gracia de Dios en sabiduría e inteligencia me ayuda a mirar según Dios, no según el mundo, no según la cultura, no según la sociedad, no según la realidad circundante, sino que la gracia de Dios en toda sabiduría, en toda inteligencia, me ayuda a observar, y conforme a eso que estoy observando como creyente, como cristiano, entonces puedo tomar decisiones sabias, decisiones precisas, decisiones conforme a esa voluntad de Dios. En otras palabras, esas decisiones que tomo conforme a Dios serán enteramente del agrado de Dios. Así que esta sabiduría y esta inteligencia nos es dada con una única razón: que tú y yo, la iglesia misma, sea del agrado, sea de la bendición del Señor. ¿Cómo aplicar este punto? Debemos reconocer que nuestra capacidad para entender el plan divino no proviene de nuestro intelecto, no proviene de nuestra capacidad, proviene de una gracia abundante. Voy a decir algo, y perdónenme, hermanos, pero la capacidad de entender el plan divino viene de una gracia exagerada. Amén. De una gracia que no tiene límites, de una gracia abundante. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto en el sermón de esta mañana. Hemos visto la gracia, la sobreabundante gracia. Ahora veamos en segunda instancia la revelación del misterio de su voluntad. La revelación del misterio de su voluntad. Bendito sea el Señor que usted vino en esta mañana. Bendito sea su vida en esta mañana. Benditos sean ustedes. Benditos sean, amada iglesia. Benditos sean ustedes de Jehová, el Dios altísimo que hizo los cielos y la tierra. Cuán dichosos son ustedes en esta mañana. Cuán benditos hoy son ustedes en esta mañana. Ahora llegamos a un punto crucial que es determinante para la iglesia, para nuestra iglesia. Esto cambia el rumbo de nuestra congregación local. Y quisiera que de esta manera el rumbo de toda la iglesia se cambiara. Esto cambia diametralmente nuestra forma, nuestra manera de ver la Biblia. Este es el corazón de la vida cristiana. Este punto, la revelación del misterio de su voluntad, es la esencia de nuestra vida. Este punto, la revelación del misterio de su voluntad, es lo interno, lo medular, la solidez, la consistencia. Es la razón de ser de nuestra vida. Es el fundamento. Es la base de nuestro caminar. Es la base de lo que somos, de nuestra vida cambiada, de nuestra vida transformada. Este es el corazón mismo
del plan de Dios, la revelación del misterio de su voluntad. Amados hermanos, el propósito eterno de Dios es dar a conocer a su Hijo. En otras palabras, el plan de Dios, el misterio de Dios, es Dios diciéndome: les presento a mi Hijo Jesucristo. Les presento a mi Hijo amado. Les presento al Hijo en el cual tengo toda mi complacencia. Les presento a mi Hijo en el cual yo me complazco, en el cual me deleito. Ese es el alma del Evangelio, es el alma de la vida cristiana. El apóstol Pablo, en su conversión camino de Damasco, dijo estas palabras: ¿quién eres, Señor? El Señor en el Evangelio de Mateo enseñando a los suyos, a sus discípulos, les preguntó: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Esa es la pregunta más importante de toda la Biblia. ¿Quién es el Señor Jesús? Mis hermanos, toda exposición bíblica debe presentar a la persona del Señor Jesucristo en el texto. Si en el texto usted al leerlo no descubre la persona del Señor Jesucristo, me temo que no ha leído. En todo discipulado se debe presentar el Señor Jesucristo. Cristo debe ser presentado desde el texto mismo. Todo sermón, toda enseñanza, toda predicación, toda exposición de la palabra debe llevarnos a Cristo Jesús. Toda enseñanza debe converger a la persona del Señor Jesucristo. Si una iglesia escucha la palabra de Dios, pero no es presentado Cristo, entonces la iglesia no fue expuesta al Evangelio. Quizás fue expuesta a un sermón moralista. No hagas, no toques, no mires. Eso es un sermón moralista, un sermón basado en la conducta, pero no en el Evangelio. Si escuchamos un mensaje donde no se me presenta la esperanza, entonces fue un sermón legalista. Los fariseos eran expertos en este tipo de sermones. Toda exposición bíblica debe presentarse el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo. La clase de los niños, en la clase de los niños le debe ser presentado el Evangelio. Le debe ser presentado Cristo Jesús, por cuanto Cristo es la esperanza. Así que en este punto que el apóstol nos menciona, la revelación del misterio de su voluntad, es que la voluntad del Padre es que tú conozcas a su Hijo Jesucristo, que lo mires, que lo contemples, que te inclines ante Él, que vivas para Él, que te deleites en Él, en Jesucristo el Señor. Esa es la lectura. En ese sentido hay que leer la Escritura. En ese sentido hay que leer la Biblia. En el tiempo de oración, 7:30 de la mañana a 8 de la mañana, se está llevando a cabo la lectura del Éxodo. Y vimos cómo los sacerdotes tenían que vestirse de manera rigurosa. Y vimos cómo la consagración de Aarón tenía que ser de manera también rigurosa, exhaustiva, minuciosa, al detalle. Y si ustedes recuerdan la lectura, es un profeta el que está ungiendo ¿a quién? A Aarón. ¿Y qué había que echarle a Aarón en su cabeza para consagrarlo? Aceite de oliva. Cuando usted mira el Evangelio de Mateo, usted va a encontrar a otro profeta, Juan el Bautista. Y ya no es el aceite como era en la antigüedad, sino que ahora va a descender sobre esta persona una paloma.
Y se va a abrir desde los cielos una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que el sentido de ese texto no es mostrarnos el bautismo. No. El sentido de ese texto es mostrarnos que ahí estaba el ungido de Jehová y que vino a cumplir su obra y vino a cumplir el mandamiento y el ministerio que el Padre le encargó. Toda la Escritura nos habla de ello. Recuerden a esos discípulos que iban camino de Emaús, Lucas 24. Estaban apesadumbrados, estaban cabizbajos, tristes quizás. ¿Y por qué estaban tristes? Porque al Maestro lo habían crucificado y Él dijo que resucitaría, pero no había pasado nada. Llega un forastero y comienza a escuchar la charla que ellos llevaban. Y les pregunta: ¿por qué ustedes están tristes? Y ellos le dicen: porque a Jesús Nazareno, varón elocuente, varón poderoso, dijo que resucitaría, pero no ha pasado tal situación. Y Él dice que comenzando por la ley y por los profetas, les mostró lo que de Él se decía. Quiero añadir a los ejemplos que he mencionado, por ejemplo, el Salmo 112. El Salmo 112 es el retrato de una vida justa. El tema que se nos presenta allí es la piedad y la justicia recta. Pero esa justicia, esa piedad converge a Cristo. Aunque el Salmo describe a un justo, el único que ha vivido esa vida justa, perfecta, es Cristo Jesús. Él es el varón justo por excelencia y nosotros solo podemos reflejar la justicia al ser transformados por su gracia. Si usted recuerda, por ejemplo, el Salmo 1, ¿qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si nosotros nos pesamos a la luz de ese texto, primero, no hemos estado en silla de escarnecedores, nos hemos hecho con los malvados, nos hemos hecho inicuos, pecadores. Eso significa que el único que vive esa parte del Salmo es el Señor Jesucristo, porque fue el único varón que no anduvo en camino de malos, fue el único que nunca estuvo en camino de escarnecedores, es el único que jamás se sentó en silla de los malvados, y es el único que nos dice que en la ley del Señor está su delicia. Todo pasaje de la Escritura debe llevarnos a Cristo Jesús. Así que el propósito del apóstol es decirle a la iglesia: mira, el misterio de Dios es Cristo, y ese misterio ahora te es revelado. Ese misterio ya no va a ser más oculto, ese misterio ya no va a estar escondido, sino que ese misterio ahora es visto a la luz de los ojos de la fe. Pensemos, por ejemplo, en Juan capítulo 11, un pasaje que nos habla de la resurrección de Lázaro. El tema allí es la esperanza en medio de la muerte. Recuerden que Lázaro murió. Este pasaje debe enseñarse a la luz de Cristo, del Evangelio. El milagro de Lázaro no solo muestra el poder de Jesús, sino que apunta a su propia resurrección. Él no solo da vida, Cristo es la vida. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La esperanza cristiana no se basa entonces en las circunstancias, sino en la persona de Cristo. Toda predicación, todo consuelo, ¿en dónde debe terminar? En Cristo.
En Cristo, amada iglesia. Hoy los niños nos acompañan aquí. Y para ellos es fascinante, ¿verdad?, la historia de David y Goliat. Pero esa historia nos muestra también a Cristo Jesús. El pueblo estaba lleno de temor, lleno de duda, incertidumbre, porque no conocían a Dios. Y si bien esa historia ha sido contada para niños, creo que no es una historia para niños. Porque dentro del pueblo salió uno que enfrentó a ese gigante y lo venció. Y tan pronto lo venció, el pueblo entendió quién era Dios. Así que esa historia de David y Goliat no es una mera enseñanza que tiene que ver con el miedo, no. Ese David es el verdadero David, que salió a enfrentarse por los suyos llenos de miedo a la cruz del Calvario. Y en la cruz derrotó al enemigo, aquel que tenía la llave de la muerte, y lo expuso públicamente. Y por esa muerte allí, y por esa exposición pública de él, entonces venció. Y los suyos también vencerán, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero quisiera que nos preguntáramos en el corazón de este texto: ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí cuando Cristo nos es presentado? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando Cristo es predicado? ¿Qué pasa cuando el Evangelio es enseñado? ¿Qué sucede a la iglesia? ¿Qué pasa a un individuo? ¿Qué pasa a un hogar? ¿Qué pasa a una familia? Cuando Cristo es presentado, cuando Cristo es anunciado, cuando Cristo es proclamado, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Número 1, se revela mi condición pecadora, mi condición pecaminosa. Cuando alguien contempla la presencia, la santidad de Cristo, la pureza de Cristo, óigase bien, mi pecado queda descubierto. Cuando alguien presencia, cuando alguien está delante de Cristo Jesús, cuando alguien está delante del Señor, amada iglesia, queridos hermanos, mi pecado, mi maldad queda descubierta. Es como si quitaran un velo y mi corazón se muestra tal como es. Mi pecado queda al descubierto. 2 ejemplos. El profeta Isaías, allá en Isaías 6:5, que dijo: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! Porque mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. En el Nuevo Testamento, un pescador en Galilea, Pedro, al ver el poder de Jesús en la pesca milagrosa, ¿qué dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso pasa cuando somos expuestos al Evangelio, cuando somos expuestos a Cristo Jesús. Ver a Cristo Jesús desenmascara nuestro orgullo y nos lleva a arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento periférico o un arrepentimiento por poquitos. No, cuando Cristo es presentado a la iglesia, cuando Cristo es presentado a mi vida, todo lo que soy se va. Mi vida es transformada, mi orgullo es quitado, mi autosuficiencia sale de mi vida, mi soberbia, mi arrogancia, mi petulancia se va de mi vida cuando Cristo me es presentado. Cristo me lleva a un arrepentimiento genuino, verdadero. Cuando Cristo me es presentado, recibo gracia, recibo perdón.
Cuando Cristo se revela, su mirada no condena, sino restaura. A la mujer adúltera le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. En la cruz, el ladrón que estaba allí al lado del Señor lo miró y escuchó estas palabras cuando Él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escuchó las palabras del Salvador que dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ver a Cristo con fe nos limpia, nos perdona, nos reconcilia con Dios. Cuando Cristo nos es presentado, su vida transforma la mía. El encuentro con Cristo rompe toda cadena del viejo hombre y nos reviste de su carácter santo y justo. Esta experiencia la vivió Pablo en el camino de Damasco. Saulo, cuando vio al Cristo glorioso, cuando vio al Cristo glorificado, cayó al suelo y su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Más tarde escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Cuando veo a Cristo, muero al yo y vivo en su resurrección. Produce una visión eterna. Después de ver a Cristo, ya no se vive más para este mundo, sino queremos vivir para Él, servirle a Él, amarle a Él y estar con Él para siempre. Cuando una iglesia o una congregación, Cristo les es presentado, toda la iglesia cae de rodillas ante Él, porque en su santo nombre toda lengua confiesa que Él es el Señor, para la gloria de Él mismo y del Padre eterno. Pero amados hermanos, cuando Cristo también nos es presentado, todo sufrimiento, todo momento adverso, toda dificultad, toda enfermedad, toda situación es superable. Cuando yo contemplo a Cristo, cuando Cristo es anunciado, cuando Cristo es predicado, toda circunstancia, todo problema, toda dificultad, toda situación es superable. No hay situación, no hay problema, no hay dificultad que a Él le queden grande. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versos 55 y 56, un hombre llamado Esteban estaba recibiendo las rocas en su cabeza, estaba recibiendo dolor, estaba recibiendo las pedradas que le llevarían a la muerte. ¿Qué lo sostuvo en ese momento? Su mirada en Cristo Jesús. Él vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios, y por mirar al Hijo de Dios se sostuvo en medio de la prueba. Eso sucede cuando vemos a Cristo Jesús. De Moisés se nos dice que él se sostenía como mirando al invisible. La invitación de la vida cristiana entonces es poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Camina esta vida mirándolo a Él, contemplándolo a Él, observándolo a Él, y entonces tu vida podrá seguir el sendero de la gracia y el camino de la misericordia que Él día a día entrega a todos los que confían en Él. Ese es el misterio de Dios, que el Hijo de Dios tú lo conozcas. El apóstol Pablo, hablando de esta verdad a los Gálatas, en el capítulo 1 le dice esto. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 15. Gálatas capítulo 1 versículo 15. Pero cuando agradó, ¿a quién agradó? A Dios,
que me apartó, me santificó, me consagró, me tomó para Él. ¿Desde cuándo? Desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia. Versículo 16, ¿qué dice? Revelar, mostrar, dar a conocer. ¿A quién? A su Hijo en mí, para que yo lo predique. Eso es la esencia del discipulado. Cristo me ha revelado, Cristo me es dado a conocer, y yo asimismo lo doy a conocer. ¿A quiénes? A los míos, a los de mi casa, y después sí, a cualquiera. Eso es lo que llamamos discipulado. Ese es el corazón del discipulado. Ese es el misterio. Esa es la esencia de la carta a los Efesios. El misterio de Dios es Cristo. Y ese misterio le es dado a conocer a su amada iglesia. Amén. Veamos el tercer punto en esta mañana. Tercer y último punto. Fue su beneplácito y su propósito. Fue su beneplácito y su propósito. Volvamos a Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Amén. Ya sabemos qué es, ¿sí? ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? Amén. ¿Cuál es el misterio? Darnos a conocer a su Hijo Jesucristo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué significa este versículo? Sencillo, mis hermanos. Dios quiso dar a conocer a su Hijo, y eso, este es un asunto que tiene que ver con un atributo de Dios que se llama la impasibilidad de Dios. Y Dios se sintió bien dando a conocer a su Hijo. Perdonen esta paráfrasis quizás lejana del texto bíblico, porque es un texto muy profundo, pero es para que usted me pueda entender. Dios quiso, se sintió agradado en que usted le conozca. Dios se sintió agradado y se siente agradado de que usted conozca la gracia, de que usted conozca su gracia. Esa palabra beneplácito significa satisfacción. Esa palabra beneplácito significa que fue de su completo agrado. Dios se agrada. En forma literal significa buen placer. Fue de su completo agrado. Fue una voluntad de gozo. Fue una voluntad gozosa. Más o menos la idea es esta, mis hermanos. Cuando las madres hacen un almuerzo en casa y sirven el alimento allí en la mesa para la familia, y la madre observa cómo se comen ese alimento con esas ganas, con esa alegría, disfrutan lo que usted preparó. Eso que la madre siente al ver cómo la familia disfruta ese alimento es lo que llamaríamos beneplácito. O sea, me agrado. La madre se agrada de ver comer a sus hijos, de ver cómo disfrutan ese alimento. Cosa contraria es cuando uno les sirve y dejan ahí, pues no se siente tan bien. En otras palabras, cuando se me habla aquí del beneplácito, significa que Dios se agrada de ver cómo sus hijos disfrutan su gracia, de ver cómo sus hijos se deleitan en sus caminos, de ver cómo sus hijos bendicen al Señor y cómo se gozan de Él. El misterio de su voluntad lo hizo
o lo dio a conocer, de modo que el Padre no guardó nada para sí, sino que lo comunicó a los santos, a los fieles que estaban en Éfeso y por extensión a todos nosotros, en todo lugar y en todo tiempo. El desarrollo y la operación de la gracia manifiestan en Cristo su obra. Cada vez que abrazamos la gracia de Dios, cada vez que abrazamos la gracia del Evangelio, el Padre se goza. O el Padre no se gozó cuando vino su Hijo y le dijo: Padre, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado su Hijo, trátame o hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué hizo el Padre? Se gozó. Se gozó. El profeta Isaías, aquí en el capítulo 53, dice que el Señor Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma, que Dios se gozó en salvar a los pecadores. Dios se gozó en llamarnos a contemplar la luz de su gloria. Él se complació en salvarnos, se complació en llamarnos de las tinieblas a su luz admirable. Dios o el Padre, ¿qué le hizo al muchachito que se había extraviado? ¿Qué le hizo? Una fiesta. ¿Se merecía la fiesta? ¿Qué haría usted si su hijo le gasta 50,000 pesos por allá en juegos o en cosas, y viene a la casa y: mami, le cogí los 50,000 y me los gasté con mis amigos, les gasté de todos, y eso era para pagar el recibo de la luz? ¿Qué hace usted? ¿Le hace una fiesta? ¿Usted no le hace fiesta a su hijo? ¿Qué le da? Pao, ¿cierto? Pues el Padre no hizo así. Este no solo gastó el recibo de la luz, se gastó lo del mercado, lo de la herencia. ¿Y qué hizo el Padre? ¿Cómo lo recibió? Le hizo una fiesta. Y el Señor también dijo que había fiesta ¿en dónde? En los cielos, cuando un pecador se arrepiente. ¿Y por qué se arrepintió? Porque lo cubrió la gracia de Dios. Amén. O sea, ¿y Dios qué hizo? Se gozó. Pues no hubieran hecho fiesta. Pero afuera había otro, el otro hijo. ¿Cómo estaba el otro hijo? Amargado. ¿Y por qué? ¿Por qué? No quería. ¿Y qué le dijo? Padre, viene este y se lo gasta de esa manera y tú le haces fiesta. ¿Y qué le dice el Padre? Era necesario, porque tu hijo que estaba muerto ha venido a vida. Tu hermano que había sido extraviado ha sido perdonado. Y porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. O sea, el Padre se goza cuando tú te arrepientes. Y la fiesta vendrá un día. Amén. El plan eterno y soberano que lleva a cabo Dios por su bondad, por su amor, por su determinación, es el efecto mismo de su perdón y su gracia. Dios da a conocer este misterio. No es algo que Dios haya guardado oculto, sino que Él mismo lo dio a conocer porque Él quiso. Fue su beneplácito, se propuso, dijo: yo los quiero salvar. Y punto. Nadie los arrebatará de mi mano, nadie me los quitará, yo los guardaré para siempre. Eso se lo propuso Dios. Ahora preguntémonos: ¿y será lo que se propone Dios? ¿Quién puede frustrar ese plan? ¿Quién puede estorbar lo que Dios se propone? Hay un atributo de Dios, los que están estudiando en la mañana, se llama la inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa eso, amada iglesia y queridos hermanos, niños? ¿Qué significa? Que Dios no cambia.
O sea, no es como nosotros que hoy decimos sí, mañana no y pasado mañana quién sabe, ¿no? Dios no tiene esas variaciones. Cuando la Biblia nos dice que Él no cambia, es porque no cambia. Si Él dijo te amo, te amará. Y nadie cambiará el amor de Él hacia nosotros. Si Él dijo que nos daba su gracia, entonces nos dará su gracia, nos dará su favor, nos dará su perdón, nos dará su misericordia. ¿Quién puede frustrar ese plan de Dios? ¿El diablo? ¿Los vecinos? ¿Los amigos? Nadie se interpondrá, molestará, incomodará el plan de Dios hacia su iglesia. Nadie. Y eso nos debe hacer descansar. ¿Qué quiero enseñar con esto? El Padre no actúa por obligación. A Dios nadie lo obligó a amarte. Él quiso amarte. Él quiso deleitarse en mostrarle su amor. Él se complació en salvarte, en perdonarte y hacerte su hijo. Todo lo que Dios hace en Cristo no nace de la ira, sino del gozo de su gracia. Dios pudo haber con todos nosotros enviarnos al infierno, pero Él quiso de sí mismo, se propuso en sí mismo, fue de su querer, de su voluntad, decir: no los voy a enviar al infierno, voy a darles la gracia y para eso voy a enviar a mi Hijo. Él los salvará y ustedes estarán conmigo para siempre. Eso es evangelio. Todo lo que Dios se ha propuesto lo cumplirá y lo llevará a cabo. Por una razón, porque es una gracia sublime y es un amor inmenso, inmenso amor. Ese fue el tema de la reforma. La revelación de la voluntad de Dios es según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo. Significa que Él tuvo en Él el agrado, la decisión de salvar a los pecadores y llamarlos por la locura de la predicación. Amén. Pongámonos en pie y oremos al Señor. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esa gracia abundante. Señor, gracias por darnos a conocer el misterio de tu voluntad. Señor, muchas gracias porque fue tu querer. Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo 115, verso 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso, ha hecho. Él quiso amarnos de pura gracia. Él quiso amarnos porque se complace en amarnos. Él quiso amarnos porque así lo dispuso, lo determinó. Y aunque nosotros a veces no lo entendamos, no tenemos por qué entenderlo. Lo creemos, porque nadie puede entender a profundidad este acto del amor de Dios. Nadie puede. Lo creemos por la fe que nos es dada en Cristo Jesús. Padre, de aquí para adelante esta iglesia, Señor, pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Cristo debe ser presentado en la enseñanza de las hermanas con Tito, igualmente en los conversatorios, la escuela dominical. Los niños deben ver a Cristo Jesús. Si vamos a enseñar
de un hombre como Abraham. Hay un mejor Abraham que contestó el llamado de Dios para salvar a un pueblo. Es Jesucristo el Señor. Si vamos a hablar de la roca es Cristo, la cual recibió el golpe de la ira para que un pueblo sediento pueda beber y pueda saciar su sed. Si vamos a hablar de un hombre como Jacob, el verdadero Jacob sufrió la ira del Padre. Si vamos a hablar de David, el verdadero David fue el que se enfrentó a Goliat allí en la cruz y lo derrotó para que su pueblo no tenga más miedo. Y así con todos los pasajes del Antiguo Testamento. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos a comprender más la lectura de la Biblia. Ayúdanos a comprender lo que leemos en los salmos, en los proverbios, en los profetas, Señor. Cualquier lugar, Señor, cualquier pasaje, cualquier texto, Cristo debe ser anunciado, Cristo debe ser predicado. Habrá partes donde no está Cristo, y eso también nos enseña qué es vivir sin Cristo para poder venir a Él, Señor. Si vamos a mirar los 10 mandamientos, Él es el único que los cumplió, el único que los vivió por nosotros. Pero nosotros también, como pueblo suyo, entonces nuestro deber, nuestra responsabilidad al conocer la gracia es hacer lo mismo. La gracia de Dios también implica responsabilidad. Al joven Timoteo se le dijo: esfuérzate en la gracia que te es dada. Damos gracias a ti. Amén y amén.